Es muy común en el caso de los predicadores, ¿no? Este, cuando alguien quiere hablar sobre el diezmo porque la iglesia no diezma y porque la iglesia anda medio, medio débil en ese punto, siempre decimos, ¿qué texto agarro? ¿Qué texto agarro? Ah, pues el de Malaquías, ¿no? Porque Malaquías le da con todo, como dice Zoraida, no tiene pelos en la lengua y va de frente en Malaquías. Entonces, Malaquías, hermanos, en el capítulo 3, versículo 6, a partir del 6, dice lo siguiente: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando nosotros nos enfrentamos al texto profético, ¿no? Bueno, estamos viendo la denuncia de pecado y estamos viendo la aseveración muy fuerte que Dios a través del profeta está haciendo al pueblo. Pero es muy curioso, hermanos, no sé si les ha pasado, si no les ha pasado está bien, pero cuando yo recuerdo a los predicadores que han tomado este texto para hablar sobre el diezmo, ahí es donde se quedan. O sea, se quedan con la denuncia de pecado, ¿no? Se quedan con la denuncia y bueno, nos hacen sentir o hacen sentir a la iglesia de que somos ladrones, ¿no? Hubo una charla que yo di para los jóvenes hace un par de años y me pidieron que hablara sobre el diezmo, ¿no? Y, y cómo es. Y entonces cuando yo dije, yo voy a utilizar el texto de Malaquías, ¿no? ¿Cómo le pongo a mi charla? Y yo le puse los chorros de Dios. Los chorros de Dios. Y, y la verdad es que, o los ladrones de Dios, para que se entiendan, mis hermanos, los ladrones de Dios le puse. Y entonces, lo que yo siempre escuché de pequeño era esto, ¿no? Entonces la iglesia decía, no, nosotros, yo no soy ladrón, porque el predicador siempre decía, ¿usted es ladrón? No, pero sí, si usted es un ladrón, usted es un chorro, porque le ha robado a Dios, porque no ha dado sus diezmos, no ha dado sus ofrendas, porque necesita traer los diezmos al alfolí. Pero no le hacemos justicia al texto bíblico porque nos apartamos del sentido que tenía el oráculo. El oráculo tiene la intención, hermanos, de denunciar el pecado, pero también proveer el anuncio de salvación. Y pocas veces, hermanos, pocas veces, creo que ninguna, por eso digo que si usted lo logró escuchar, qué bueno, que el predicador siguiera leyendo el versículo 11 y el versículo 12. Nunca leí sobre esos versículos. Nunca escuché que el predicador explicara los versículos 11 y 12. Nos quedamos solo en el 10. Y el 10 ahí como para justificar, como decir, a ver, ¿no quieren ser chorros? Bueno, traigan los diezmos al alfolí. Pero los versículos, hermanos, la última parte del versículo 10, el 11 y el 12, es lo más importante del oráculo. El oráculo, hermanos, no está, la importancia del oráculo no está en la denuncia de pecado, sino en el anuncio de salvación, que ese era el sentido. Y nosotros vemos en el anuncio de salvación las
bendiciones que trae el hecho de ser fieles a Dios, ¿no? Fíjense qué sucederá si el pueblo trae los diezmos al alfolí. Primero, habrá bendición hasta que sobreabunde. Segundo, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dios va a proteger contra la ruina que Israel en ese momento tenía por una grande sequía, que no había plata, y dijo Dios, yo los voy a proteger, sí, siempre los he protegido, ¿no? Tercero, versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados. Fíjense el contraste de maldecirnos en el versículo número 9, el contraste poderoso de bendecirnos en el versículo 12. Nosotros nos quedamos en la maldición del 9 y damos con látigo a la iglesia y le decíamos, ustedes son malditos con maldición porque le habemos robado a Dios. Pero el anuncio de salvación, Dios está diciendo, sí, ustedes me robaron, han hecho lo malo, pero escúchenme, vuélvanse a mí y entonces todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Es el anuncio de salvación. Los oráculos, hermanos, deben leerse a la luz de esta dinámica que tiene Dios. Dios utiliza un mensajero, utiliza a una persona para poder brindar al pueblo, en este caso, no, la mejor opción de salvación. Y la mejor opción de salvación es la obediencia que el pueblo tiene que tener. La mejor opción de salvación son los valores éticos. Israel había dejado en esta época, en Malaquías se está hablando del segundo templo, ya Malaquías, ya el destierro pasó, ya está hablando del segundo templo. Y en el segundo templo la gente estaba metida en otras cosas, ¿no? No se estaba ocupando de las cosas de Dios. Entonces Dios les dice, sí, ustedes me robaron, pero por favor, yo quiero bendecirlos, quiero protegerlos contra la ruina y también quiero que ustedes sean bienaventurados, que la gente los llame, que son dichosos, que son felices. Ese es el verdadero mensaje. Pocas prédicas han terminado con los versículos 11 y 12. Y entonces diezmamos más por miedo, ¿no? Diezmamos más porque no queremos ser malditos por Dios. Diezmamos porque no queremos que nos digan que somos ladrones. Pero no diezmamos porque realmente hemos sido conmovidos por la palabra de Jehová en cuanto a su salvación que nos ofrece. No lo hacemos en el sentido de decir, yo voy a diezmar, no porque no quiero que me llamen chorro, yo voy a diezmar porque quiero que me llamen bienaventurado. Eso es lo hermoso de los mensajes proféticos. Por eso estoy diezmando, por eso estoy ofrendando, porque soy bienaventurado. No soy el chorro de Dios, no soy el ladrón de Dios. ¿Me explico? En ese término lleva a los jóvenes en esa reflexión. Vean las bondades que tiene obedecer a Dios. Las bondades de obedecer a Dios. Ese es el mensaje profético. Y me parece que por ese lado tendríamos que estar leyendo los distintos oráculos a los cuales nos enfrentamos en los textos bíblicos. Bien, traje solo este ejemplo, hermanos. ¿Por qué ustedes van a diezmar? Pregúntome yo. Bien, voy a terminar la presentación y ahí abrimos un tiempo de preguntas. Voy a permitirme un momento. Voy a terminar la presentación. Porque entonces, ahora, con este ejemplo que hemos tenido, nos hace mucho más sentido, ¿no? Nos hace mucho más sentido el Dios que los profetas proclamaban. Y entonces, el Dios que los profetas proclaman, sí, es un Dios que exige con severidad el pecado de su pueblo elegido. Claro, porque Dios no puede ser trastocado en su santidad. Porque Él es justo, es santo, y por lo tanto Él no va a poder tolerar la mentira, la idolatría, y vuelvo a repetir, hermanos, debemos tener mucho en cuenta esto, la injusticia, ¿no? Pero lo más importante es que en este mensaje de denuncia de pecado vamos a encontrar el anuncio de salvación.
Y vamos a encontrar ese Dios que siempre quiere hacer lo bueno a su pueblo, siempre. Y quiere hacer beneficiario a Israel de todos sus favores. Bueno, no solo a Israel, sino, como ya vimos, a toda la humanidad. Bueno, ya era la última diapositiva de esta presentación. Entonces, solo para mencionar, tenemos como profetas posteriores en el pensamiento de la Biblia hebrea a los tres grandes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y vamos a incluir allí en nuestra tradición a Daniel, luego vendrá Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que cada uno de ellos tendrá un mensaje hermoso, poderoso, denunciarán el pecado, pero vendrán anuncios de salvación. Sofonías dirá, callará de amor, celebrará con cánticos. Dios está en medio de ti como poderoso gigante. Wow, eso es, qué belleza de la profecía de Sofonías. Muy bien. Quisiera ver si hay hasta aquí alguna pregunta, hermanos, alguna duda, algún comentario, antes de que pasemos ahora a la segunda etapa, que tiene que ver con un poquitito hacer un paneo general de los aportes que hacen los grandes profetas. Y vamos a iniciar esta clase con dos, que es el profeta Amós y es el profeta Oseas, ¿no? Pero antes de pasar a esa clase, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Vamos a abrir los micrófonos, algún comentario, algo que a ustedes les haya causado interés de lo que hasta acá llevamos de la clase. Pues hermano, yo tengo una duda. Sí, Álvaro. Una pregunta. No sé si lo vamos a tocar en el Nuevo Testamento, si también vamos a ver algo de esto, sobre en el libro de los Hechos que aparecen ahí como una profeta, dice que era profeta, hija de un cristiano. No sé mi hermano si claro que sí lo ha leído. Pero... ¿Vos hablas de las hijas de Agabo? De Agabo, sí, bueno, Agabo era uno. Sí, que son nombradas como profetas, pero yo tengo entendido que en el Nuevo Testamento y ya después ya no vienen más profetas. Esa es mi duda. Ok. No, interesante. No le puedo contestar ahora, mi querido Álvaro, porque pertenece al Nuevo Testamento, pero ustedes saben, no sé si la voy a diseñar dentro del curso, pero es muy probable que sí, aun cuando no sea en la introducción al Nuevo Testamento. Pero ustedes saben que hay mucho más de lo que pensamos en el Nuevo Testamento respecto del profetismo. Nosotros pensaríamos, ¿no?, que los profetas ya solamente son del Antiguo Testamento y que el Nuevo, poco se habla de eso, por eso es que hoy nosotros no tenemos profetas. Va a ser muy interesante el estudio que se hace sobre el concepto del profetismo en el Nuevo Testamento. Tan es así, tan arraigado va a estar el pensamiento profético o de la figura del profeta, que a Jesús lo compararán como profeta. Jesús vendrá va a tener una reminiscencia de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y hay más profetas de lo que ustedes piensan en el Nuevo Testamento. No lo voy a abarcar porque evidentemente es casi para todo un curso, pero sí, prometo que cuando hablemos en el Nuevo Testamento, una clase voy a ocupar para ampliar un poco sobre el concepto del profeta en el Nuevo Testamento. Y sobre todo un poco esa alusión que hace Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y algunos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, y maestros. evangelistas y pastores. Y entonces dice, bueno, ¿había o no profetas? En fin, es apasionante. Gracias por decirlo, amigo mío, pero no me quiero desviar, pues si no, vamos a terminar
íbamos para Brasil y vamos a terminar en Colombia. Pero lo vamos a tocar, Álvaro, sí. Acordame, si por ahí ves que no me acuerdo, acordame. Sí, oiga, usted dijo que iba a decir. Sí, listo, hermano. Sí, porque ojalá nos metamos por esa cuadra, dice el hermano. No, no, ahí nos vamos a meter. Va a ser un tanto complicada, pero nos vamos a meter en esa cuadra. Eso sí, esa cuadra me apasiona, me gusta un montón. Solo que pertenece un poco al Antiguo, al Nuevo Testamento. Gracias, hermano. De nada, Álvaro. Liti. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Vi ahí en el listado de los profetas, ¿no? Y que también hubo mujeres, y apareció el nombre Hulda ahí. Y entonces, bueno, quería compartir mi experiencia que habíamos hecho un tipo, no estudio, sino como una reflexión en un grupo de hermanas, para ver un poquito la vida de Hulda, ¿no? Y lo que hacía, ¿no? Y muy interesante, como Hulda era una profetisa, ¿no? Y que el rey le confió de que ella, revele lo que él estaba leyendo, ¿no? Acerca de la palabra, ¿no? Y qué lindo eso, ¿no? De las mujeres. La reflexión enfocaba de que, bueno, ¿dónde están las Huldas de hoy, no? Nosotras podemos ser esas Huldas, no somos profetisas, pero sí anunciar decir la palabra tal cual es y no tener miedo, no escondernos, no torcerla, sino en decirla con toda convicción y con toda convicción de que es palabra de Dios y así va a ser y así se cumple, ¿no? Me gustó eso de ese papel de Hulda, ¿no? En lo poco que pude descubrir y ver. Seguramente habrá mucho más, ¿no? Si usted tiene algo para enriquecer, estaría bueno también, me gustó. Sí, gracias, Liti. La verdad que abrís una veta muy interesante, que esa es una avenida ancha que vamos a transitar cuando abordemos esta parte de los profetas. Pero, ¿cuál ha sido, hermanos, la objeción que tenemos al reconocer ministerios de esta categoría en mujeres? Y bueno, ha sido mucho de lo que hemos luchado y que yo soy un partidario firme de que defiendo la igualdad que Cristo habla. Creo que somos iguales. Creo en el principio creacionista de que el hombre y la mujer somos hechos a la imagen de Dios. Esa es mi convicción total. No podemos condenar a la mujer bajo ninguna circunstancia por sus actos y sus hechos, porque en última instancia los hombres también hemos hecho peores cosas. Pienso que un poco viene, ¿no? de no reconocer el carácter profético a las mujeres, porque a veces se ha malentendido el papel del profeta, ¿no? Vuelvo a repetir, se ha entendido como alguien con superpoderes, como alguien que representaba solamente una forma de llevar a cabo su labor. Pero como lo vamos a ver en el curso de profetas, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que la labor del profeta era muy variada, tenía muchas funciones. Y una de ellas es la enseñanza. En el caso de Hulda, ¿no? De juzgar, en el caso de Débora, por ejemplo. En el caso de María, que se le atribuye este cántico, ¿no? La hermana de Moisés y de Aarón, ¿no? Un cántico de victoria, de salvación. Es interesante, ¿eh? El canto de María es sumamente interesante porque el canto de María es un canto de una revolución política maravillosa. Es el canto que se le atribuye, y fíjese cómo el texto bíblico, un canto tan imponente, tan lleno de fuerza, tan contrastante contra el poder y las clases desprotegidas, ¿no? Que tiene que ver mucho el cántico de María, hacen que la labor del profeta, hombre o mujer, no sea ese papel de conocer el futuro, sino más bien de enseñanza. Incluso
el papel del profeta, ¿no? Llámese hombre, llámese mujer, siempre tiene que ver con un papel de contracultura. Si hoy ustedes me dicen, ¿hay profetas en la actualidad? Yo digo que sí, ¿no? Yo digo que sí. Pienso que sí hay profetas, hombres y mujeres. Pero no creo en ese profetismo del que hablamos. No, eso es un falso profeta. Pero sí creo que el Espíritu Santo da autoridad a hombres y mujeres que son capaces de enfrentar el poder político, religioso en favor de los pobres. Aquel hombre o mujer que denuncia el pecado, que denuncia la corrupción, aquel hombre o mujer que denuncia con todas sus fuerzas que lo que se está haciendo contra el pobre, la viuda, el desamparado, y lo condena de manera enérgica, es un profeta de Dios, porque está anunciando el pecado al pueblo. Y ese mismo profeta, ¿no? Vendrá a ser, y por eso digo que me lamento mucho que no pueda ampliar esto, porque esto vendrá en la clase que Álvaro ha comentado. ¿Cuáles son las características del verdadero profeta en la actualidad hoy? Y una de esas es esa, denunciar el pecado con todas sus fuerzas, ¿no? Y no todos lo hacen, hermanos, no todos tenemos ese carácter, no todos tenemos ese carácter de pararnos ante los gobernantes, ante toda la élite, ¿no? Y decir, ustedes están en pecado, ustedes están cometiendo tal cosa. Y otra característica que deben tener los profetas, que eso lo vemos en el Nuevo Testamento, es que todos los profetas, hermanos, todos los profetas tienen que estar en concordancia con la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la diferencia entre los falsos profetas. Porque el falso profeta puede pararse y denunciar y hablar y demás, pero su vida no lo respalda, ¿no? Sus intereses son otros. Su comportamiento es otro. Ese no es un profeta de Dios. Pero si es alguien que vive en la voluntad de Dios, que vive en el acuerdo y en la comunión de la palabra y defiende, esa es una labor profética. Por eso mucha gente hoy, muchos han revivido esta frase que me parece que habría que estudiarla con detenimiento. No estoy en contra de esa frase, pero creo que habría que estudiarla con detenimiento, que tiene que ver con la iglesia profética. La iglesia tiene que levantar una voz profética. Claro, porque la iglesia es la que tiene que denunciar el pecado, la maldad. Desafortunadamente la iglesia nos estamos acomodando a la sociedad, nos acomodamos a la comodidad, nos acomodamos al poder, nos acomodamos al jefe en turno, ¿no? Y nos rendimos ante ellos. Pero la iglesia tiene una labor profética. Y esa labor profética tiene que ver con todo esto. Y la iglesia es compuesta de hombres y de mujeres. Entonces, pensaría que la labor de la mujer, ¿no? O del hombre en una función profética, si tiene la función que el Espíritu Santo le ha dado, creo que actualmente ha habido muchos profetas, ¿no? Que han arriesgado su vida, que han muerto, incluso que han sido asesinados por decir la verdad, por buscar la igualdad social, por bendecir al prójimo, han terminado muertos y asesinados. Pienso que hoy debemos recuperar ese sentido profético. Ya me adelanté un poquitito a lo que va a ser esa clase, pero bueno, me interesó mucho lo que decía Leti en el sentido de que, bueno, las mujeres tienen un papel muy, muy importante en el desarrollo de sus ministerios. De hecho, yo me considero una hulda y creo que en este seminario hay unas cuantas huldas. La verdad, estoy encantada, estoy encantada. Y me alegra por eso, Liti, y soy feliz por eso. El Espíritu Santo, el Señor, reparte los dones y cada uno. Yo, sinceramente, no creo sentirme profeta, ¿no? Mi labor, creo yo, es más ser pastor maestro. Siento que ese es el don que el Espíritu Santo me ha concedido, pero si hay alguien que tiene eso y vive de acuerdo a la voluntad de Dios y lo respaldan sus hechos y sus actos, qué sé yo. Clelia, ¿tenías antes levantar la mano, puede ser? ¿O ya te arrepentiste? Sí, no, sí, después me arrepentí porque en realidad yo trabajo con jóvenes adultos y una de las chicas que va conmigo va a la iglesia de
la Estrella de Oreb, puede ser, no sé si la conocen, es una iglesia, no tengo ni idea. Bueno, y ella me había comentado que a ella, la pastora de ella, le había dicho que ella era una profeta. Y cuando ella me comentó eso, como que yo, perdón, paré la oreja y empecé a escuchar a ver qué era lo que ella tenía para contarme. Y ella me dijo, sí, porque usted sabe que cómo, cómo de alguna manera ella, basándose en eso, se excusó por cómo ella es. Y ella me dijo, usted sabe que justamente es lo que usted explicó hoy, que a los profetas no los quiere nadie porque son muy directos y te dicen lo que te tienen que decir. Entonces ella me decía, yo por ahí tengo esas características de profeta, porque a mí, por ejemplo me dijo, no me gusta estar con nadie, me gusta ser solitaria, todo el mundo como que me rechaza. Y como que ella se excusaba en eso que le dijeron, como para no acercarse a las personas. Y yo la quedé mirando como diciendo, por favor, ¿de qué estás hablando? Y le digo, cuando ella me comentó más o menos eso, le digo, ¿sabes lo que pasa? Que el Señor va trabajando a medida que vos vas conociendo de su palabra, va a ir trabajando en vos para que vos puedas ir cambiando esa actitud y te puedas acercar más a las personas. Y ella no, como que estaba muy en eso. Y después me siguió comentando, pero uno se pone a pensar y cómo es, a ver, cómo un pastor puede influenciar en la vida de una persona, incluso en toda la familia de esa chica, porque ella teóricamente le profetizaron al marido que el marido le iban a pasar cosas terribles, y el marido justo de casualidad la agarró COVID, terminó internado, y es como que ella me decía, es como que la pastora dijo que el Señor lo estaba llamando y él no quiere acercarse, y después le dijo que le iba a pasar otra cosa más terrible, y tal cual, el hombre se volvió a enfermar y le volvió a pasar otra cosa, pero es como que ellas están muy, no sé, uno te da ganas de decirle, hey, despiértense, reaccionen. ¿Cómo es, no? Cuando uno va conociendo y cómo es el incrédulo que por ahí cree todo lo que le dicen. Sí, sí, Clelia, es cierto. O sea, lo que comenta es lo que decía. Ese es un falso entendimiento de lo que es la profecía bíblica o el profeta bíblico. Pienso que más que enseñar es manipular. Y hoy nos enfrentamos a eso. Hoy desafortunadamente estamos en un mundo religioso donde estamos enfrentándonos a la manipulación más que a la verdad. Mana Zoraida. Hermano, es para una pregunta, comentario será. A lo largo de unas iglesias y otras no, que estigmatizan, digamos, los ministerios en la mujer, los ministerios que sean visibles o los ministerios que tengan como enseñar, como predicar, y se basan en la Biblia en muchas cosas, ¿vienen en el fondo de una tradición machista de la historia o es algo concebido por fe o por épocas, o qué tiene que ver eso? De que supuestamente leen la palabra de Dios, miran cosas y solo adoptan lo que les gusta. Como ustedes saben, hermanos y hermanas, nuestra confesión de fe en nuestra iglesia no reconoce en la mujer el carácter de pastora, de pastor o pastora, diríamos, ¿no? Con todo lo que eso implica. Sin embargo, en la mayoría de nuestras conferencias de iglesia se ha reconocido que la mujer puede tener un papel importante y predominante en cuanto a la enseñanza, más precisamente en la predicación. Sé que hay iglesias, ¿no?, que aún rechazan esa idea de ver a una mujer parada frente a la iglesia o enseñando o predicando. Para verla detrás del púlpito, pues mucho menos, es como inconcebible que eso pudiese pasar. Atendiendo a su pregunta, pensaría, hermana, que hay varios fenómenos que inciden en ese tipo de pensamiento o de comportamiento. Primero, sí, es una parte histórica, nosotros venimos de muchas tradiciones en donde el catolicismo romano, por ejemplo,
no le daba mucha importancia a las mujeres. Venimos de tradiciones en donde se consideraba al hombre, ¿no? Como el único que podría realizar diferentes funciones. Entonces sí, me parece que hay un trasfondo histórico. Sociológicamente hablando, diríamos que vivimos en una cultura machista, nos movemos todavía en una cultura en donde el predominio del hombre es más que el de la mujer, y eso influye también en nuestra comprensión en el texto bíblico. Hablando bíblicamente, diríamos que pienso que muchas veces parte de la ignorancia del texto bíblico, ¿no? Parte de la ignorancia del texto bíblico, porque lejos de acercarnos al texto con mayor, no sé si la palabra correcta es seriedad, pero acercarnos al texto bíblico para buscar en él lo que quiero que me diga a mí o que quiero que yo diga, ha hecho que leamos textos de manera muy literal, ¿no? Y que sea más que defender una sana doctrina, más una postura, ¿no? O más una cosmovisión. Y pensaría que en este principio creacionista de ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, de que en el segundo relato Dios se tomó el tiempo para formar a Adán del polvo de la tierra, pero después se tomó el tiempo para hacer a la mujer del costado del hombre. Pensaría que debemos ir avanzando, no en un empoderamiento, diríamos, sino más bien en una comprensión de la igualdad del hombre y la mujer ante el evangelio, ante los valores del reino y ante su responsabilidad de su llamado. Y pensaría que deberíamos ir en esa dirección. No iría más allá de lo que de nuestra confesión de fe, nuestro credo de fe ha establecido ahora, pero lo que hemos establecido hoy tendríamos que irlo llevando hacia una comprensión plena de esa igualdad. Y bueno, Germán decía, sería un acto profético hoy. El profetismo tiene que ver con las desigualdades, ¿no? Y en cierto sentido creería yo que sí. En cierto sentido creería yo que sí. Creo que hoy necesitamos un mensaje profético de la igualdad del hombre y la mujer delante de Dios, de la responsabilidad que ambos tenemos, ¿no? Y pensaría que tal vez luchando contra esas desigualdades que hacen infrahumanas las relaciones humanas, que hacen opresivas. Eso es lo que los profetas denunciaban, las opresiones que tenían entre el poderoso y el débil, ¿no? Y me parece que si hoy las relaciones entre hombre y mujer tienen que ver con esas relaciones de opresión, deberíamos tener una visión profética de igualdad y denunciar el pecado, pero no olviden que el profeta tiene que venir siempre con un anuncio de salvación. Esa sería mi postura, ¿no? Al respecto. Bueno, confío en Dios de que Él nos vaya dando sabiduría. Sé que hay mujeres muy valiosas acá, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y al menos soy un convencido de la igualdad. Yo creo eso firmemente. Bueno, déjenme hacer un paréntesis porque tenemos 15 minutos todavía y no quiero dejar la clase a medias. Sí voy a introducir al siguiente tema que tiene que ver, hermanos, con la reflexión. Voy a respetar el horario, queden tranquilos. Tenemos la siguiente clase el viernes. Pero sí me gustaría introducir la reflexión del siguiente tema, que tiene que ver básicamente con los mensajes de algunos profetas que he elegido y que le he titulado a esta clase
el mensaje de los profetas, reflexión teológica del pueblo. El mensaje de los profetas como reflexión teológica del pueblo. Haciendo el planteamiento histórico. Los sucesos que motivaron la conformación del texto bíblico, ¿no? Ya tuvimos una clase sobre eso, tuvo que ver muchísimo en la etapa del exilio. Porque las invasiones que tuvieron el reino del norte con el reino del sur fueron sucesos que marcaron profundamente la ideología del pueblo. Se concentra mucho más, ¿no? Se concentra mucho más la redacción del texto bíblico en el reino del sur, en Jerusalén, en el exilio babilónico, que en el reino del norte, aunque el reino del norte tiene su propia reflexión y ya vamos a ver cuál es el aporte que tienen los sabios o los teólogos del reino del norte, pero que esas tradiciones no desaparecen cuando desaparece el reino del norte, ¿no? Ustedes saben que cuando Asiria invade Samaria, no es que desaparece así, son desaparecidos de la faz de la tierra el pueblo de Israel. Muchos de ellos huyen hacia el sur. Muchos del norte, en la invasión, se refugian con sus hermanos del sur. Y el reino del sur los acoge, los protege, diríamos. Y esos que vienen del norte hacia el sur traen consigo todas esas reflexiones teológicas y traerán consigo, ¿no?, los grandes mensajes de estos dos grandes profetas que tienen que ver con Amós y con Oseas, los dos grandes profetas del reino del norte. Cuando hablamos de Amós, decimos en términos generales, en sus datos biográficos, Amós es un pastor de ovejas, diríamos, que es oriundo del relativamente pobre y retrasado reino del sur, porque recuerden que el reino del norte fue más pujante, más adelantado que el reino del sur. Y es interesante ver el trasfondo de la formación de este profeta, ¿no? O sea, no es un profeta que nació y cuando nació le dijeron, vos vas a ser un profeta. Y fue educado como profeta y fue enseñado como profeta. No, 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 no. Es un hombre común y corriente, ¿no? Que tiene un trabajo común y corriente, que nunca pensó que tendría la vocación profética. Bueno, este pastor oriundo, relativamente pobre y retrasado del reino del sur, llega al reino del norte, es mandado o peregrina al reino del norte cuando éste está en el mejor de su lugar, de su poderío, de su apogeo, ¿no?, en su breve periodo de febril prosperidad durante el reinado de Jeroboam II. O sea, Amós, cuando hace sus oráculos o cuando pronuncia sus oráculos, lo hace en este contexto en donde el reino del norte tiene un punto máximo de esplendor, de belleza, de poderío, de adelantos, de un montón de cosas. Es decir, que los oráculos que vamos a encontrar del profeta Amós vendrán en función de los efectos que él mira respecto del pujante lujo y riqueza que empezó a tener el reino del norte. El reino del norte entonces fue muy rico, muy pujante en todos los lujos. Ahí los textos dicen que había casa de 2 pisos, ¿no? Eso ya lo hacía ser un reino muy, muy interesante. Lo vemos en los relatos principalmente de los profetas Elías y Eliseo, que les acondicionan casas o habitación en el 2º piso. Ya en esa época era un lujo tenerlo, ¿no? Entonces el profeta Amós mira que tras la fachada
de esa prosperidad económica que el pueblo está teniendo, ve una hipocresía, ¿no? Un doble discurso, una doble moral, porque hay una decadencia social impresionante. Esta sociedad que está siendo pujante y rica, ¿no? Está oprimiendo al pobre, está haciendo una desigualdad social impresionante. Por eso insisto, hermanos, que todo aquello que tenga que ver con las desigualdades, ¿no? Los profetas lo van a atacar. La sociedad del Reino del Norte está podrida de sensualidad, de mucha sensualidad, mucha idolatría, mucho dado al desenfreno. Pero también, hermanos, lo que sucedía entre el Reino del Norte es que se había hecho una gran injusticia y de opresión al pobre. Había una gran injusticia. Son de esos textos, ¿no? Donde uno dice, ¿cómo puede ser posible? Bueno, no vayamos muy lejos, hermanos. A veces en nuestras comunidades de fe también hay estas desigualdades sociales, ¿no? Y como decía Atahualpa Yupanqui, hay algo más importante que Dios, que haya hombres que escupan sangre para que otro viva mejor. Bueno, esto sucedía en el Reino del Norte, ¿no? y Amós lo interpreta como algo que Dios no lo quería. O sea, los habitantes de Israel interpretaban que esto era deseo de Dios. Y el profeta denuncia que era una ofensa ante los ojos de Dios. Entonces, el israelita ordinario, el de a pie, el común, se sentía indudablemente orgulloso de pertenecer a una nación súper religiosa que gozaba de una insólita prosperidad como justo premio a su piedad. O sea, ellos, fíjense cómo interpretaba Israel lo que ellos estaban viviendo. Decían, bueno, si ahora nosotros tenemos tanta opulencia, tenemos tanta riqueza, es porque Dios nos está premiando, ¿no? La famosa... Esa parte de que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Sin embargo, vemos que Amós va a juzgar al pueblo de Israel de una manera diferente. Y a ver, hermanos, esta propuesta de las profecías de Amós, o de la postura de Amós, de la postura de este pobre pastor, que contrasta su pobreza, incluso, fíjense, contrasta su pobreza ante lo que está viviendo, ante lo que sus ojos ven en una riqueza desmedida, y que no hay un reparto equitativo de la riqueza, ¿no? Que hay desigualdad social, que hay feudalismo, que hay cacicismo, que hay opresión, que el rico se vale del pobre. Y entonces Amós va a juzgar eso que un israelita diría que es lo mejor que le ha pasado en la vida, y Amós le dice, no, fíjense cómo Amós va a juzgar con otros criterios la actitud que está sucediendo en el Reino del Norte. En su primera oración, en la oración que aparece, no lo vamos a leer por el tema del tiempo, pero ustedes pueden leerlo tranquilamente en casa. En su primera oración que aparece del capítulo 1, del versículo 3 al versículo 2 y el versículo 16, nosotros encontramos en esta oración una lista negra, diríamos, entre comillas, que tiene que ver con lo que diversos pueblos o diversas sociedades han hecho, y los presenta como delitos insalvables, ¿no? Entonces, él dice, a partir de esta oración, ¿no? Los sirios serán castigados por haber efectuado una despiadada matanza. Los filisteos serán castigados por haber actuado en favor de Edom. Los fenicios serán castigados por haber roto un tratado. Los edomitas serán castigados por haber atacado a un pueblo hermano y amigo. Los amonitas serán castigados por haber dado muerte a mujeres y niños en una brutal guerra de agresión. Y los moabitas
serán castigados por haber ultrajado bárbaramente el cadáver del rey vencido de Edom. Me imagino, hermanos, que cuando Amós menciona este oráculo, ¿no? Este anuncio, podemos escuchar el aplauso general de todos los del pueblo diciendo, muy bien, se merecen ese castigo, son criminales de guerra. Son criminales de guerra. Esto que nosotros vemos, ¿no? En esta oración es tremendamente impactante el comparativo que hace Amós con todos estos pueblos que han hecho cosas malas, diríamos, ¿no? Delitos, como dice la diapositiva. Pero cuando el pueblo está alegrándose y celebrando y diciendo qué bueno que van a recibir todos estos su castigo, bien merecido se lo tienen, Amós les cambia el giro en su discurso y les dice, por 3 crímenes de Israel y por 4 no apartaré mi castigo. ¿Qué hacía Israel? Fíjense cuál era la condición que privaba en el reino del norte, hasta dónde habían llegado en esta desigualdad. Porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisan la cabeza del débil en el polvo y tuercen el camino del humilde. El contraste, hermanos, entre los pecados que habían cometido todos estos pueblos, ¿no? No se compara con lo que Israel estaba haciendo con los suyos mismos, con su propia gente, con sus propios hermanos, con su propia sangre. Habían llegado a tal degradación, hermanos, que en medio de su opulencia, el rico se hacía más rico a costa del pobre. Y esto no estaba bien. Entonces, Amós lo que está diciendo, ser pueblo de Dios significa tener una especial responsabilidad más que disfrutar unos privilegios especiales. Israel debía entender, ¿no? Que había sido puesto, y estamos hablando del reino del norte, ojo, seguimos reino del norte, olvídense un poco del reino del sur, estamos hablando de Israel arriba. Y entonces, el discurso de Amós es un discurso que retumba hoy en día y que ojalá algún día podamos hacer sermones sobre esto. Ser pueblo de Dios no es que seamos pueblo para disfrutar privilegios especiales, sino más bien porque tenemos una responsabilidad especial ante Dios, ante el prójimo, ante la sociedad. Por eso, Amós dice en su oráculo, solo os conocí a vosotros entre todas las familias de la tierra, por eso castigaré todas vuestras culpas. El profeta estaba convencido, estaba dando por sentado que lo que iba a suceder en el futuro no era porque Dios que quisiera que eso sucediera. Fíjense, aquí está el anuncio de pecado y es una denuncia muy grave, muy fuerte, ¿no? ¿Qué hace el profeta Amós? Ellos esperaban el día del Señor, era el pueblo de Israel era el que anunciaba el día del Señor, y ustedes mirarán cuando abordemos más en Amós el día del Señor. Y el día del Señor, hermanos, hoy se interpreta como el día en que Jesús vendrá y demás, pero en aquel tiempo tenía otro significado. La observancia religiosa no significa nada ante la verdad de que en un mundo gobernado por un Dios vivo y justo, un pecado nacional debe acarrear un desastre nacional. Los que mantenían como un artículo de fe que en el día del Señor Israel, por ser el pueblo de Dios, triunfaría sobre todos sus enemigos, vivían en una felicidad ilusoria. Eso es lo que ellos pensaban. El día del Señor se construyó en ese momento de decir, bueno, no me importa, o sea, nosotros seguimos acá ricos, haciéndonos más ricos a costa del pobre, ¿no?
en estas desigualdades y entonces esperamos el día del Señor porque en ese día Dios nos dará la victoria encima de todas las naciones. Israel nunca entendió que el día del Señor no tenía que ver con eso. El día del Señor iba a venir sobre ellos. El objetivo del plan divino no era la victoria de Israel, sino la victoria del derecho que debía existir y justicia que debía existir en Israel. Por eso, en este oráculo, Amós les dice, ay de los que deseáis el día del Señor. Hoy, cuando hablamos del día del Señor, decimos ya que venga el Señor porque queremos que castigue a los malos, porque termine con el pecado y entonces nosotros ya vivamos en la eternidad y vivamos en la felicidad plena. Pero el día del Señor, si lo queremos ver en los ojos de Amós, nos está diciendo que el día del Señor es para nosotros, porque ahí el Señor nos va a confrontar, ¿no? Ahí el Señor nos va a decir, ¿qué vos hiciste por tu prójimo? ¿De qué manera defendiste al pobre, al indefenso? ¿Cómo sacaste cara por ellos? Por eso Amós le dice al pueblo, no se hagan falsas ilusiones. El día del Señor no va a ser para venir a darles premio a ustedes. Ay de los que deseáis el día del Señor. ¿Qué entendéis por el día del Señor? Dijo el profeta. ¿Qué les pasa? ¿Qué entienden por qué es el día del Señor? El día del Señor es tinieblas y no luz. Obvio, porque esta expresión de que es tinieblas y no luz tenía mucho que ver con el castigo que Dios iba a traer sobre Israel al haber hecho esta parte de injusticia. De momento todo parecía ir bien, todo les iba bien, ¿viste? Cuando todo nos va bien, nunca vemos el futuro. Pero el profeta conocía a fondo la gravedad de la situación internacional, o sea, no era tonto el profeta. Sí, era pastor de ovejas, pero no era tonto. Y sobre todo porque tenía un llamado de Dios. Él sabía lo que estaba sucediendo de manera internacional. Y aun cuando estaban lejos los nubarrones de la agresión del imperio asirio, que descargarían a su tiempo y vendría el juicio de Dios sobre su pueblo rebelde, solo había una cosa capaz de impedir todavía esa calamidad. El profeta está anunciando antes de que Israel sea arrasado por Asiria. Anuncio de salvación. Aborreced el mal y amad el bien. Estableced el juicio en la puerta. Quizás el Señor, el Dios de las huestes, tenga piedad del resto de José. Ese es el mensaje profético. Hoy muchos anuncian, ya estamos anunciando la venida del Señor Jesús. Yo digo, tengan cuidado con eso. Porque todos queremos que el Señor Jesús venga. Obvio que sí. Pero el Señor vendrá a juzgarnos también a nosotros, no solo al impío. Vendrá por su novia, es una alegoría muy linda, pero ¿cómo está la novia preparada? ¿Cómo nos hemos preparado? Eso es lo lindo de los mensajes proféticos. Hoy, Amós nos diría, ¿qué piensan ustedes que es la venida de Jesús? Hoy nosotros debemos cambiar nuestra vida y entonces aborrecer el mal, amar el bien, establecer el juicio en la puerta. Quizás el Señor, el Dios de las huestes, tenga piedad de nosotros. Eso estaba haciendo Amós. Desafortunadamente, no lo escucharon. Como creo que desafortunadamente nosotros no lo escuchamos. Termino con esta diapositiva, la aportación de Amós. Ese era el motivo dominante de las profecías de Amós a mediados del siglo XVIII. Ese es el motivo. No predecir el futuro, aunque sabía que pronto vendría el desastre. La historia se desenvuelve dentro de un orden moral, que eso es lo que está condenando el profeta. En su proceso rápido o lento, no es accidental la conexión entre el delito y la calamidad, no es accidental, no es casualidad de que eso suceda. O sea, si cometiste un delito, vos tenés una responsabilidad ante eso que cometiste. Es el juicio del Dios vivo y justo, el Señor de la historia, que no puede pasar por alto lo que el pueblo estaba cometiendo contra sus mismos hermanos. A la luz de los acontecimientos posteriores, podemos concluir que Amós simplificó la cuestión en varios aspectos. O sea, de manera simple, Amós dijo que su afirmación de que la historia es un orden moral bajo el dominio de Dios
sirve como base y constituye el punto de partida de todo el movimiento profético. Entonces, nosotros vamos a ver la moralidad de Dios en todo el texto bíblico. Ese es el punto de partida. Y esto que haremos va a permear todo el texto bíblico. Los teólogos del norte y del sur van a aprender de este punto de partida que Amós les está planteando. Todo tiene que ver con la moral de Dios. Es un hecho fundamental para toda la concepción de la historia y de la experiencia, y que no se reduzca a una ilusión de decir, todo es muy lindo, todo está muy bien, queremos que las cosas ya sucedan para nuestro beneficio, cuando realmente tenemos que mirar la santidad de Dios. Este es el gran aporte del profeta Amós, y que nos permite a nosotros mirar en mi entendimiento, con admiración, el mensaje profético, el desafío. Yo digo, sí, que venga el Señor Jesús, ya quiero que venga. Yo digo, Dios, ¿y qué he hecho yo, Señor? ¿Qué? Entonces digo, sí, quiero que venga, pero entonces amemos la justicia, aborrezcamos lo malo, hagamos lo bueno, levantemos voz profética. Entonces sí, el día del Señor será bendición para nuestras vidas. Si no, creo que muchos deberían de pensar un poquitito antes de clamar el día del Señor. Bueno, tampoco les voy a predicar, hermanos. Pero como dice la palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga. Hasta aquí la clase. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran hacer? Mañana el viernes, estaríamos abordando a Amós, que es un contraste hermoso también, el profeta Amós, y después espero que nos dé tiempo para ver los otros profetas. Pero si no, al menos estamos planteando de manera muy puntual la labor que los profetas tuvieron en la antigüedad. ¿Alguien, hermanos? Bueno, si no es así, vamos a terminar la clase. Espero que haya sido de bendición. Para mí, siempre reflexionar sobre los profetas siempre me emociona, siempre me apasiona. Así es que, bueno, perdón por los abruptos a veces que hago de relacionar las cosas con nuestro presente. Pero vamos a terminar la clase.